¿Cómo están, queridos amigos del canal? Ahora les traemos uno de los temas más pedidos en las redes sociales que nos han llegado últimamente. Estamos hablando del control de mercaderías con respecto a las entradas, a las salidas y al stock de los productos que tenemos en el almacén. Previo al desarrollo del video, quiero mencionarte por anticipado que vamos a demorar un poco, pero si terminas de ver el video sé que saldrás aprendiendo muchísimos trucos de Excel, ya que te explicaremos de forma muy detallada y paso a paso. Aquí he reunido muchos de los trucos que quizá ya has visto en el canal u otra red social que administramos. Te aseguro que saldrás aprendiendo mucho de Excel, así que comencemos. Antes de comenzar con el video, quiero mencionarte lo siguiente. Este es un adelanto a la plantilla completa de gestión de inventarios que estaremos preparando para nuestros seguidores según los lineamientos de la SUNAT, el cual será una de las plantillas mucho más completas que no debes de perderte, porque cuenta con el más mínimo detalle para que tú puedas controlar y gestionar tus productos de una forma ordenada. En cuanto lo publiquemos en el canal, el enlace estará disponible en la descripción de este video. El primer paso es crear 5 hojas y a la primera le pondremos por nombre casa, a la segunda hoja productos, a la tercera hoja entradas, luego las salidas y finalmente el stock o el inventario principal, donde veremos un resumen de todos los movimientos que hemos realizado. Una vez creado las 5 hojas, nos ubicamos en la hoja casa y realizamos las siguientes configuraciones. Para esto nos ubicamos en cualquier celda y presionamos control más la tecla E para seleccionar toda la hoja, y aquí cambiamos a la fuente Arial Narrow. En particular, esta es la fuente que uso para todos los documentos de Excel. En mi opinión, tiene la mejor presentación. Ustedes pueden elegir la que más les plazca. Luego cambiamos el tamaño de la fuente a 12 y lo alineamos por el medio. Una vez realizado esto, nos ubicamos sobre los encabezados y más en específico en la letra A, y con clic derecho activamos estas opciones, donde ingresamos a la opción ancho de columna y en esta casilla le diremos un ancho de 15. Haciendo esto, ya tenemos casi configurada toda la información. En particular, siempre acostumbro insertar los datos principales en la hoja casa, como por ejemplo razón social. Pueden colocar el nombre de su empresa o negocio. Luego colocamos un número de RUC o cualquier otra identificación única del negocio, el año, el régimen tributario al que pertenece y entre otros datos más que ustedes crean conveniente. Una vez con estas configuraciones seleccionamos todo este rango de datos y presionamos control más 1. Y en esta ventana ingresamos a la pestaña borde y aquí le damos un borde suave y aceptamos. Una vez más seleccionamos este rango de la columna A y le aplicamos un color de relleno cualesquiera. En este caso le colocamos de color plateado. Si te fijas, aún tenemos activo la línea de las cuadrículas, es decir, cada celda de Excel está delimitada por estas líneas que la hoja trae por defecto. Para quitar esto y ver la hoja un poco más limpia, el primer paso es seleccionar todas las hojas para aplicar el cambio a todas ellas. Entonces presionamos la tecla Shift y damos clic en la última hoja. Si te fijas, haciendo esto hemos seleccionado todas las hojas. Ahora nos vamos a la pestaña Vista y desmarcamos la casilla Línea de cuadrícula. Ahora si revisamos las demás hojas podemos ver que ya no tiene las cuadrículas. De esta forma hacemos que Excel nos muestre la información de manera más limpia y presentable. El siguiente paso es aplicar toda esta configuración a la hoja productos. Y para no repetir todo el proceso que acabamos de explicar, solo seleccionamos toda esta hoja presionando control más E. Luego lo copiamos con control más C y nos vamos dentro de la hoja productos. Estando aquí, una vez más presionamos control más E o simplemente damos clic en este triángulo de esta esquina para seleccionar toda la hoja. Aquí simplemente pegamos lo que habíamos copiado usando las teclas control más V. De esta forma podemos ver que ya tenemos la misma configuración tanto en la hoja productos como también en la hoja casa. Ahora nos ubicamos en la hoja productos y creamos los encabezados principales de nuestro formulario, como por ejemplo un código, una columna producto, otra columna de la descripción del producto,
la marca del producto, en fin, ustedes pueden ingresar todos los datos relacionados con los productos. Esta hoja servirá como un almacenamiento de toda la lista de los productos con las que contamos. Es decir, si me llegó un nuevo producto, obligatoriamente tendremos que registrar el producto en esta hoja para que las entradas, las salidas y el stock funcionen correctamente. Caso contrario, si el producto ya lo tenemos en este formulario, entonces evitaremos de realizar este trabajo. Como les vuelvo a repetir, ustedes pueden agregar más columnas, quizá otra información adicional, pero para poder explicar, creo que con estos datos es más que suficiente. Lo que sigue es aplicar una tabla a estos encabezados. Uno de los detalles muy importantes de usar tablas en Excel es porque facilita el manejo de la información, nos permite cruzar la información de forma más fácil. Por eso te recomendamos que veas el video que ya se encuentra publicado en el canal con esta miniatura. Ahí te explicamos con lujo de detalle todos los beneficios que nos proporciona usar tablas en Excel. Dicha esta aclaración, seleccionamos todo este rango y presionamos la combinación de teclas Control más T. Otro de los métodos es ir a la pestaña Insertar y luego una tabla. Los dos métodos son válidos. Si te fijas, nos aparece esta pequeña ventana donde simplemente marcamos esta casilla de la tabla, tiene encabezados y luego aceptamos. Para verlo mucho más mejor a la tabla, en la pestaña Diseño de tabla le podemos aplicar un estilo mucho más personalizado. Es más, le quitamos filas con bandas y el botón de los filtros, y para verlo mucho más mejor presionamos Control más 1 y le aplicamos un borde suave y aceptamos. Se podría decir que ya tenemos nuestra tabla implementada. Lo que sigue es darle un nombre a la tabla. Para esto nos vamos a esta parte superior y en esta casilla le colocamos productos y un enter para guardar. Ahora cada vez que agregamos un producto podemos ver que la tabla nos aplica una nueva fila completamente configurada, sin la necesidad de volver a configurar una vez más todo lo anterior. Así podemos ingresar datos como la descripción del producto, la marca y otras informaciones que ustedes crean conveniente. Usamos tablas porque más adelante nos permitirá automatizar y enlazar con las demás hojas de este archivo. Uno de los campos principales que no debe de faltar es el código del producto. Es como un identificador que servirá para administrar los productos. Este código es personal y cualquier persona puede elegir su propio código, no necesariamente el que ahora te voy a mostrar. Ustedes pueden elegir su propio código como mejor lo reconozcan a sus productos. Para aplicar un código a estos productos que ya tenemos en esta tabla, el primer paso es seleccionar toda esta columna de la tabla. Para esto nos acercamos al encabezado hasta que se muestre esta pequeña flecha hacia abajo, y si damos clic podemos ver que la selección de toda la columna de la tabla es automática. Seguido presionamos Control más 1 y en esta ventana y en personalizado borramos todo lo que aquí se encuentra y escribimos lo siguiente. Abrimos comillas y entre las comillas podemos colocar cualquier tipo de texto que queramos. Luego cerramos comillas y después de las comillas ingresamos 4 ceros o los que crean conveniente. Lo que nos queda es aceptar. Ahora, si escribimos 1 en la primera celda, podemos ver que ya nos aplica el formato del código establecido. Y si seguimos escribiendo en las siguientes celdas de igual forma. Y para que el código sea automático, vamos a ingresar una fórmula. Es decir, cada vez que ingresemos un nuevo producto, entonces que el código ya se escriba de forma automática. Nos ubicamos en esta celda y para verlo mejor nos vamos a la barra de fórmulas. Aquí colocamos un igual y llamamos a la función fila. Lo seleccionamos de la lista y cerramos paréntesis. Luego un signo menos y una vez más llamamos a la función fila. Lo seleccionamos y aquí pongan mucha atención. Hace minutos atrás habíamos colocado un nombre a esta tabla y era productos. Mientras lo escribimos podemos ver que aquí ya nos aparece como una función más. Lo seleccionamos y abrimos corchetes 2 veces. Seguido seleccionamos los encabezados, cerramos un corchete y un punto y coma. Y abrimos una vez más un corchete y elegimos la columna código. Ahora cerramos corchete 2 veces al igual que el paréntesis final. Observe detenidamente la estructura de la fórmula para que les pueda funcionar. Luego un enter. Si te fijas,
y ya se aplica toda la columna automáticamente. Si así no fuera, simplemente jalamos hacia abajo y listo. Lo que hemos logrado hacer con esto es lo siguiente. Si agregamos un nuevo producto, podemos ver que automáticamente ya se agrega el código, sin la necesidad de escribirlo manualmente. Pero como te vuelvo a repetir, hay muchas formas de poder automatizar un código. Puedes revisar el canal y ahí encontrarás los videos donde se explican detalladamente. Otro de los detalles a tomar en cuenta en esta hoja es cuando deslizamos la hoja hacia abajo. Lo que sucede es que se ocultan los encabezados. Esto puede ser un gran problema y para evitarlo nos ubicamos en la celda A6 o al pie del encabezado código. Luego nos vamos a la pestaña Vista y a la subpestaña Inmovilizar. Lo desplegamos y damos clic en Inmovilizar paneles. Ahora, si bajamos hacia abajo, podemos ver que los encabezados permanecen estáticos y ya no se ocultarán como anteriormente. Al realizar todo esto, ya hemos terminado con la configuración principal de esta hoja productos. Claro, podemos implementar muchas otras configuraciones más, pero por el momento es más que suficiente para poder registrar un producto. Lo que sigue es configurar las hojas de entrada, salida y el stock. Y para ya no repetir todo lo que acabamos de realizar, entonces hacemos lo siguiente. Seleccionamos toda esta hoja desde esta esquina superior, lo copiamos y nos vamos a la hoja entradas. Aquí seleccionamos una vez más toda la hoja desde esta esquina superior y pegamos todo lo que acabamos de copiar. Si te fijas, ahora ya tenemos la misma configuración de las hojas anteriores, pero esta vez en la hoja entradas. Ahora nos ubicamos en cualquier celda de la tabla y se nos activa la pestaña Diseño de tabla, donde le quitamos una vez más el botón del filtro. Y algo muy importante es cambiar una vez más el nombre de la tabla. Como estamos en la hoja entradas, entonces le colocamos entradas en esta celda y un enter para guardar. Lo que sigue es editar los campos de la tabla. Pero antes seleccionamos todas las filas y con Shift más F10 o con clic derecho ingresamos a estas opciones. Aquí nos dirigimos a eliminar y luego a filas de la tabla. Si te fijas, todas las filas de la tabla se han eliminado. Otro de los detalles que podemos hacer es cambiar el color de estas celdas, como por ejemplo a un color verde. Finalmente agregamos 3 campos más al final de esta tabla. Como son las entradas de los productos, entonces sí o sí tendrá que haber una columna de cantidad, una fecha y una columna para las observaciones. Si te fijas, con esto ya tenemos completa toda la tabla de las entradas, que enseguida estaremos aplicando configuraciones específicas que nos ayudarán a automatizar el trabajo. Para traer automáticamente la información de los productos hay varios métodos. Veamos 2 de ellos. Ustedes usarán el que más les guste. Primero vamos a usar la función buscar v. En sí, en los 2 métodos usaremos la función buscar v. La diferencia consiste en los criterios de búsqueda. Primero vamos a buscar el producto por el código, es decir, cuando se escribe el código del producto, la información aparezca automáticamente en las demás celdas. Para esto colocamos 1 en esta celda y si te fijas no aparece nada en las demás celdas. Para que la información nos traiga automáticamente usamos la función buscar v. El primer paso es ubicarnos en la celda del producto, llamamos a la función buscar v. Lo seleccionamos de la lista y lo primero que nos pide es el valor buscado y este valor será el código. Guiarse muy bien por estas etiquetas que aparecen mientras escribimos. Un punto y coma y la matriz de búsqueda será la tabla productos que hemos creado en la hoja de los productos. Un punto y coma y nos pide el indicador de la columna y como los productos están en la columna 2, entonces colocamos el 2, un punto y coma y le decimos falso para coincidencia exacta. Ahora copiamos toda esta fórmula y damos un enter. Para aplicar a la celda descripción, solo pegamos la fórmula copiada y el indicador lo cambiamos de 2 por el 3 y un enter. De igual forma hacemos con la marca y cambiamos la columna 2 por la columna 4. Si te fijas, al colocar un código podemos ver que automáticamente me trae toda la información del producto desde la hoja productos. Esto es con respecto al primer método. Puede ser muy eficiente cuando se use un lector de código de barras, pero si pretendemos usar un inventario de forma manual, entonces aún, a mi parecer, presenta algunas desventajas. Supongamos que tengamos muchos productos y para aprenderse todos los códigos sería imposible.
Para esto te traemos otro de los métodos que a mi parecer es el que más les recomiendo si usan un inventario manual, donde no se usa un lector de códigos. El segundo método consiste en buscar toda la información adicional con tan solo seleccionar el producto desde una lista desplegable. Para que me entiendas mejor, veamos el procedimiento. Para explicar el método 2, eliminamos todas las filas de la tabla a excepción de la primera fila para conservar la función buscar v en la celda de la descripción y la marca, ya que no habrá modificaciones en esta parte. Primero nos ubicamos en la celda de los productos y presionando las teclas Control más Shift más flecha abajo, seleccionamos toda la columna B desde esta celda hacia abajo. Luego en la pestaña Datos damos clic en Validación de datos y en esta ventana seleccionamos Lista y los datos de origen serán todos los productos de la tabla que se encuentran en la hoja Productos. Finalmente aceptamos. Como puedes observar, ahora ya tenemos una lista desplegable en cada una de las celdas de la columna B. Esto nos permitirá seleccionar cualquier producto de una forma más rápida. Lo que sigue es ubicarse en la celda del código y para verlo mejor nos vamos a la barra de fórmulas. Llamamos una vez más a la función buscar v, lo seleccionamos y nuevamente nos pide el valor buscado y esta vez será el producto, un punto y coma y nos pide la matriz de búsqueda. Pero en este caso llamamos a la función elegir, lo seleccionamos y lo primero que nos pide es el número de índice. Para esto abrimos llaves y le decimos que nos seleccione a la columna 1, una coma y a la columna 2, pero de nuestra tabla productos, porque el código representa a la columna 1 y los productos representa a la columna 2 y cerramos llaves. Un punto y coma y el valor 1 será toda la columna de los productos. Un punto y coma y el valor 2 será toda la columna de los códigos. Ojo en esta parte, aún seguimos en la tabla de los productos. Cerramos paréntesis y un punto y coma. Hasta aquí toda esta parte es la matriz de búsqueda y como estamos nuevamente dentro de la función buscar v, esta nos pide el indicador de la columna y será la columna 2. Pero de esta misma tabla productos. Un punto y coma y elegimos falso para coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y un enter para validar los cambios. Veamos el funcionamiento de lo que acabamos de realizar. Seleccionamos un producto desde la lista desplegable. Como puedes ver, además de traernos los datos del producto, también aparece una nueva fila con el mismo formato que las anteriores. Esto es posible porque estamos usando tablas. Por ejemplo, le colocamos una cantidad que nos ha llegado, la fecha en que ingresó el producto y finalmente una observación si es que lo hubiera. De esta forma podemos registrar todas las entradas de todos los productos que ingresan al almacén. Obviamente, si cuentan con un lector de código de barras, le recomiendo usar el primer método, ya que será mucho más automático y fácil de usar, porque con tan solo escanear el código de barras ya tendremos toda la información del producto en esta tabla. Para configurar las salidas, simplemente copiamos toda esta tabla y nos vamos a la hoja salidas. Presionando Control más C, seleccionamos toda la hoja y pegamos todo lo que habíamos copiado anteriormente. En la pestaña Diseño de tabla, le quitamos los filtros a la tabla. Aquí cambiamos los colores a rojo por tratarse de las salidas. Finalmente inmovilizamos los encabezados para un mejor trabajo. Y un detalle muy importante es cambiar el nombre de esta tabla a salidas. Si te fijas, toda la configuración de la hoja entradas ya lo tenemos en la hoja salidas. Y por tratarse de dos situaciones similares, entonces ya lo tendremos configurado. Con la única diferencia que cambiaremos las cantidades, ya sea porque se trata de las salidas. Y como sabes, siempre en un inventario la cantidad que sale sí o sí tendrá que ser menor o a lo mucho igual a la cantidad que ingresa al almacén. Si te fijas, ya hemos configurado a la hoja casa, a la hoja productos, a la hoja entradas y a la hoja salidas. Lo que nos falta es la hoja stock y para realizar esto no te pierdas en el proceso. Te recomendamos pausar el video y tratar de no perderte ningún detalle, ya que es muy importante que te aprendas el procedimiento a partir de ahora. Primero vamos a copiar toda esta hoja de las salidas y en la hoja stock lo pegamos exactamente como ya hemos estado haciendo con las demás hojas.
En esta hoja haremos algunas modificaciones muy importantes porque esta nos permitirá conocer, por ejemplo, cuánto de mercadería tenemos en el almacén de cada uno de los productos, cuál producto ya se está agotando o cuál ya se ha agotado. En fin, será la matriz principal quien nos va a dar muchas opciones a elegir en cuanto a la mercadería. Lo primero que vamos a realizar es editar las 3 columnas finales de esta tabla. Para esto, en la columna cantidad le colocamos por nombre entradas, a la fecha lo cambiamos por las salidas y a la observación lo cambiamos por el stock y le daremos los colores que ustedes crean conveniente. En mi caso le daré los mismos colores que las hojas anteriores. Como puedes ver, yo ya edité los colores y me ha quedado de esta forma, pero quería mencionarte un detalle que también se tiene que modificar. En las tablas anteriores hemos realizado listas desplegables en esta columna de los productos, el cual ya no haremos uso en esta hoja. Para poder eliminarlo hacemos lo siguiente: nos ubicamos en la primera celda de los productos y presionando las teclas Control más Shift más la flecha abajo para seleccionar toda la columna. Luego nos vamos a la pestaña Datos y a Validación de datos. En esta ventana damos clic en Borrar todo y finalmente aceptamos. Si te fijas, ya no tenemos la lista desplegable. Ahora quiero que veas lo siguiente. Al seleccionar una celda de la tabla nos aparece la pestaña Diseño de tabla. Esto nos indica que tenemos implementado una tabla en esta hoja y en este caso ya no lo necesitamos, sino solo a un conjunto de rangos. Para esto tenemos que eliminar la tabla. Para realizar esto nos ubicamos en cualquier celda de esta tabla y estando en la pestaña Diseño de tabla ubicamos a la opción Convertir en rango. Vemos que nos da una advertencia donde solamente daremos clic en Sí. De esta forma ya hemos eliminado la tabla y lo podemos comprobar porque ya no tenemos la pestaña Diseño de tabla al seleccionar una de sus celdas. Hacer esto nos ayudará a manejar los códigos de una forma diferente, detalle que ya lo veremos enseguida. Ahora vamos a configurar todas las columnas adecuadamente. Este procedimiento es de suma importancia hacerlo con mucho cuidado para que todo funcione. Si te fijas, toda esta parte es la misma tabla que tenemos en la hoja de los productos y lo que queremos realizar es lo siguiente. Cuando escribamos un código en esta celda, me tiene que traer toda la información del producto en esta otra columna. Para esto, vamos a usar la función buscar v. Pero antes nos vamos a la hoja productos, seleccionamos cualquier código y copiamos el formato dando clic en esta escoba. Regresamos nuevamente a la hoja stock y pegamos el formato copiado. Ahora, si colocamos un número cualesquiera podemos ver ya el mismo código que ya hemos implementado en las hojas anteriores. Luego nos ubicamos en la columna productos y para verlo mejor nos vamos a la barra de fórmulas. Aquí colocamos un igual y llamamos a la función buscar v. Lo seleccionamos de la lista y nos pide el valor buscado que será el código. Un punto y coma y nos pide la matriz donde va a buscar la información. Y esta será toda la tabla que tenemos en la hoja productos. Si te fijas, esta tabla tiene por nombre productos, un punto y coma y abrimos llaves y le decimos que nos traiga el valor de la columna 2, de la columna 3 y de la columna 4 separado por comas. Cerramos llaves y un punto y coma y escribimos falso para coincidencia exacta. Cerramos paréntesis final y listo. Si te fijas, lo que está entre llaves, el 2 hace referencia a la columna productos, el 3 a la columna descripción y el 4 a la columna marca. Si damos enter podemos ver que nos regresa a la hoja stock. Además podemos ver que ya nos ha traído la información del producto con este código. Si cambiamos a otro número, como por ejemplo al código 2, podemos ver que me ha traído la información del producto 2. Haciendo esto podríamos decir que ya lo tenemos terminado esta primera parte. Sin embargo, ¿qué pasa si borramos el código? Si te fijas, nos aparece este error de no encontrado, es decir, el código no se
encuentra. Para evitar esto, vamos a editar la fórmula. Nos ubicamos en la celda de la fórmula y en la barra de fórmulas nos ubicamos después del igual y llamamos a la función si.error. Lo seleccionamos y luego nos vamos al final. Escribimos un punto y coma y abrimos y cerramos comillas. Haciendo esto le estamos diciendo a la fórmula, si el código no se encuentra, entonces que nos reemplace el error por un vacío. Luego Enter para guardar los cambios. Ahora si borramos el código podemos ver que simplemente me deja en blanco, mas ya no aparece el error. Y si volvemos a escribir el código, la información nuevamente aparece. De esta forma podemos dejar el documento mucho más presentable. Lo que nos falta es configurar las 3 columnas finales y uno de los pasos esenciales es seleccionar las 3 columnas y darle un formato de número porque son cantidades desde esta pestaña. Ahora vamos a configurar a la columna entradas. Para esto quiero que entiendas la principal funcionalidad que tendrá esta columna. Aquí en esta celda se reunirá la cantidad total, por ejemplo, de gaseosas, que lo tendremos registrado en la hoja de las entradas. Es decir, si durante el mes me llegó 10 veces gaseosas, entonces aquí tendrá que aparecer la cantidad total de 10 veces que ingresaron gaseosas. De igual forma con las salidas. Por ejemplo, si durante el mes salieron 8 veces gaseosas, que también estará registrado en la hoja de las salidas, aquí tiene que mostrarme la cantidad total que han salido durante el mes. Para realizar esto, vamos a utilizar una serie de funciones con varios criterios. Primero nos ubicamos en la celda de las entradas y para verlo mejor nos vamos a la barra de fórmulas. Aquí colocamos un igual y llamamos a la función sumar.si.conjunto. Lo seleccionamos de la lista y lo primero que nos pide es el rango de la suma, es decir, qué vamos a sumar. Y como estamos en la columna de las entradas, entonces nos vamos a la hoja de las entradas y le decimos que nos sume las cantidades. Y como es una tabla, nos acercamos al encabezado hasta que aparezca la flecha de color negro. Damos clic y la selección es automática. Si te fijas, en la barra de fórmulas me trae el nombre de la tabla y el encabezado. Es el típico formato de las fórmulas en las tablas. Un punto y coma y nos pide el rango del criterio, es decir, por qué criterio queremos sumar. Y como estamos hablando de los productos, entonces seleccionamos toda la columna de los productos. Otro punto y coma y nos pide el criterio que vamos a usar. Este criterio hará que desencadene toda la ejecución de la fórmula y este criterio será el producto pero de la hoja del stock. Cerramos paréntesis y cuando haga Enter lo que sucederá es una suma de todas las entradas de las gaseosas que ya tengo en la hoja entrada tal cual lo puedes ver en la pantalla. Si te fijas, tengo 300 cajas de gaseosa que han ingresado al almacén y si revisamos la hoja de las entradas podemos ver que es correcto. Para ver si todo está funcionando, hacemos una nueva entrada de 150 cajas más. Ahora ya no serán 300 cajas, sino 450 cajas que vamos a tener en el almacén. Y si revisamos la hoja stock, podemos ver exactamente que hay 450 cajas de gaseosas como entradas y así se sumará cada vez que agreguemos más gaseosas. Ahora repetimos la fórmula para las salidas. Primero nos ubicamos en la celda de las salidas y para verlo mejor nos vamos a la barra de fórmulas. Aquí colocamos un igual y llamamos a la función sumar.si.conjunto. Lo seleccionamos de la lista y lo primero que nos pide es el rango de la suma, es decir, qué vamos a sumar. Y como estamos en la columna de las salidas, entonces nos vamos a la hoja salidas y le decimos que nos sume las cantidades. Y como es una tabla, nos acercamos al encabezado hasta que aparezca la flecha de color negro. Damos clic y la selección es automática. Si te fijas, en la barra de fórmulas me trae el nombre de la tabla y el encabezado. Es el típico formato de las fórmulas en las tablas, un punto y coma y nos pide el rango del criterio, es decir, por qué criterio queremos sumar. Y como estamos hablando de los productos, entonces seleccionamos toda la columna de los productos, otro punto y coma y nos pide el criterio que vamos a usar. Este criterio de igual forma hará que desencadene toda la ejecución de la fórmula y este criterio será el producto
pero de la hoja del stock. Cerramos paréntesis y cuando haga Enter lo que sucederá es una suma de todas las salidas de las gaseosas que ya tengo en la hoja salidas, tal cual lo puedes ver en la pantalla. Si te fijas, tengo 120 cajas de gaseosas que han salido del almacén y si revisamos la hoja de las salidas podemos ver que es correcto. Para ver si todo está funcionando, hacemos una nueva salida de 80 cajas más. Ahora ya no serán 120, sino 200 cajas de gaseosas que han salido del almacén. Y si revisamos la hoja stock, podemos ver exactamente que hay 200 cajas de gaseosas que han sido liberadas. Y así se sumará cada vez que salgan productos del almacén, en este caso gaseosas. Para ver cuánto nos queda en el almacén, al que determinaremos el stock del producto, simplemente restamos las entradas menos las salidas. Y si te fijas, aún nos queda 250 cajas de gaseosas para ser liberadas del almacén. Hasta aquí ya podríamos decir que tenemos todo preparado. Sin embargo, ¿qué pasa si borramos el código? Podemos ver que me aparece el 0 tanto en la celda de las entradas, en la celda de las salidas y en el stock. Para evitar esto realizamos lo siguiente. Primero editamos la fórmula de las entradas. Para esto seleccionamos la celda que contiene la fórmula y en la barra de fórmulas nos ubicamos después del igual y llamamos a la función si. Lo seleccionamos y decimos, si esta celda del producto es diferente del vacío entre comillas, un punto y coma, si esto se cumple, entonces que me ejecute toda esta fórmula y al final colocamos un punto y coma. Si no se cumple, entonces que me deje la celda vacía entre comillas. Repetimos este mismo proceso para las salidas y el stock. A la fecha, yo ya edité a cada una de las celdas y si borramos el código, podemos ver que también me deja vacío toda la fila. No sé si terminaste por darte cuenta. Hemos automatizado toda esta hoja y con tan solo escribir un código es más que suficiente para ver la información tipo resumen de todas las hojas anteriores. En simples palabras, hemos convertido a esta hoja en una máquina que con tan solo agregar un código ya lo tendríamos listo. La finalidad con la que realizamos toda esta automatización es programar un código y que éste me traiga todos los códigos a esta hoja de todos los productos y así automáticamente me genere toda la información, así de fácil y sencillo. Haciendo esto podríamos decir que ya tenemos el inventario avanzado a un 70%, pero vamos a darle mucho más detalles para que todo quede listo. Vamos a ver los formatos condicionales. El primer formato condicional que vamos a implementar es el siguiente. Yo quiero que cuando esta celda de las entradas esté llena, automáticamente se sombree de un color celeste, pero cuando esté vacía, se encuentre de color blanco. De igual forma, con las salidas y el stock. Para realizar esto, nos dirigimos a formato condicional y creamos una nueva regla. En esta ventana marcamos usar una fórmula. Y aquí en esta casilla decimos, si la celda de las entradas es diferente del vacío, ojo en este punto, le quitamos la segunda referencia. Si esta condición se cumple, entonces que aplique un formato de relleno color celeste. Finalmente aceptamos y aceptamos. Repetimos el proceso para las celdas salidas y el stock. Como puedes ver, yo ya he terminado con las 3 celdas y lo curioso de todo esto es lo siguiente. Si borramos el código, vemos que se borra también toda la información que hemos configurado, pero si agregamos el código, una vez más, nuevamente se aplica toda la configuración. De esta forma, pueden configurar muchos criterios según sea el rol que cumpla su mercadería. Pueden aplicar formatos condicionales a cualquier celda con cualquier parámetro. Otro de los detalles que podemos notar es que esta tabla no tiene ningún borde. Y si lo dejamos así podemos ver que tiene un aspecto de poca calidad y lo que queremos es cuando se escribe un código se aplique bordes automáticamente y si el código se borra de igual forma que también se borra el borde. Para hacer esto realizamos lo siguiente. Primero seleccionamos toda la fila y una vez más nos vamos a formato condicional y creamos una nueva regla. Aquí le decimos usar una fórmula y en esta celda decimos si el código es diferente del vacío,
le quitamos la segunda referencia. Si esta condición se cumple, entonces que nos aplique un formato de borde suave. Finalmente aceptamos y aceptamos. Ahora, si borramos el código, vemos que desaparece también el borde, pero si escribimos el código, nuevamente aparece el borde. Esto simulará el efecto tabla que ya lo hemos visto en las hojas anteriores. Si te fijas aquí, hemos incluido una leyenda muy sencilla, con unos criterios personalizados. Por ejemplo, cuando el stock sea menor o igual a 30, que el texto de toda la fila se convierta a color plateado. Si el stock se encuentra por debajo de los 20, entonces que el texto de toda la fila cambie a color rojo. Esto servirá como una advertencia de qué productos tenemos que abastecer el almacén. Claro, ustedes pueden formular sus propios criterios, ya que será el mismo procedimiento para cualquier criterio que se elija. Vamos implementando el primer criterio. Para esto seleccionamos toda la fila y una vez más nos vamos a formato condicional y creamos una nueva regla. En esta ventana ingresamos a usar una fórmula y en esta casilla decimos si el stock es menor a 30, le quitamos la segunda referencia. Si esto se cumple, entonces que nos cambie a un formato de fuente color plata. Finalmente aceptamos y aceptamos. Ahora repetimos el proceso para el segundo criterio. Una vez más nos vamos a formato condicional y creamos una nueva regla. En esta ventana ingresamos a usar una fórmula y en esta casilla decimos si el stock es menor a 20, le quitamos la segunda referencia. Si esto se cumple, entonces que nos cambie a un formato de fuente color rojo. Finalmente, aceptamos y aceptamos. Ahora veamos el comportamiento que tiene. Mira, en el stock tenemos 250 cajas de gaseosas. Vamos a dar una salida de 225 cajas para ver el comportamiento de las configuraciones. Para eso nos vamos a la hoja salidas y desde la lista desplegable seleccionamos gaseosas y una cantidad de salida de 225 cajas en una determinada fecha. Ahora, si regresamos a la hoja stock, podemos ver que aumentaron las salidas a 425 cajas y en el stock nos quedan solo 25 cajas. Y si te fijas, el color de la fuente ha cambiado a plateado. Repetimos el proceso para ver la fuente de color rojo. Para eso nos vamos una vez más a la hoja salidas y desde la lista desplegable seleccionamos gaseosas y una cantidad de salidas de 10 cajas en una determinada fecha. Ahora, si regresamos a la hoja stock, podemos ver que aumentaron las salidas a 435 cajas y en stock nos quedan solo 15 cajas. Y si te fijas, el color de la fuente ha cambiado a color rojo. Por el contrario, si me llegó más gaseosas tenemos que registrarlo como entradas. Para eso nos vamos a la hoja entradas y desde la lista desplegable seleccionamos gaseosas y una cantidad de entrada de 100 cajas más en una determinada fecha. Ahora si regresamos a la hoja stock podemos ver que aumentó una vez más a 115 cajas en stock y si te fijas el color de la fuente ha cambiado a color negro. De esta forma hemos terminado la configuración de la hoja stock. Para aplicar a los demás productos, seleccionamos la primera celda del código, luego bajamos hasta las filas que queramos o la cantidad de productos que ustedes tengan. Puede ser 20, 30 o 50. Eso queda a su propio criterio. En mi caso, bajaré hasta la fila 24 y presionando Shift damos clic en esta celda para seleccionar un rango, pero tienes que asegurarte que hayas seleccionado también la primera fila que hemos configurado. Una vez seleccionado todo el rango, presionamos Control más la tecla J. Si te fijas, automáticamente se ha copiado las fórmulas y el formato hasta la fila 24. Si ustedes quieren más filas, pueden seleccionar un rango de filas más amplio. Lo curioso de todo esto es que si borramos los códigos, podemos ver que también se borra el contenido de toda la fila. Y si lo volvemos a ingresar, podemos ver que automáticamente aparece toda la información en la fila. Con esto podríamos decir que hemos terminado con el video. Sin embargo, vamos a implementar otro detalle muy importante. ¿A qué me refiero con esto? Si ya has visto nuestros videos del canal, habrás notado ciertos botones que permiten llenar y eliminar muchos datos con un solo clic. Pero para que lo entiendas mejor, vamos a realizar el procedimiento. Mira,
Primero nos vamos a la pestaña Programador e insertamos un botón de opción y lo dibujamos en esta parte. Le cambiamos de nombre a Actualizar. Le damos un color a nuestra preferencia y como puedes ver ya tenemos nuestro primer botón. Ahora presionamos la tecla Control y sacamos una copia más y le colocamos por nombre Limpiar. Le cambiamos a otro color de relleno y como puedes ver ya lo tenemos casi listo. Solo le damos una ubicación adecuada como por ejemplo en esta parte. Lo que queremos lograr con estos botones es lo siguiente. Cada vez que seleccione el botón Actualizar, que nos actualice los códigos y en consecuencia nos aplique los cambios a todos los datos de la tabla. Sé que no me entendiste, pero me explico mejor. Si seleccionamos el botón Actualizar, lo que pasa es que todos estos códigos tendrán que actualizarse desde la hoja Productos y así realizar un recuento de todos los productos que tenemos en el almacén. Si aún no me lograste entender, entonces vamos a realizar todo el procedimiento paso a paso. Primero veamos un detalle muy importante. Si te fijas, el primer código de la hoja Stock empieza en la celda A6. Y si revisamos en la hoja Productos, si te fijas, el primer código también empieza en la celda A6. Es muy importante que te grabes estas celdas porque haremos uso de la misma. Una vez identificadas estas celdas, nos vamos a la pestaña Programador e ingresamos a Visual Basic. Si te fijas, aquí nos muestra esta nueva ventana donde colocaremos 3 líneas de código. Pero antes, quiero que veas algo muy importante en esta parte. Si te fijas, aquí tenemos a todas las hojas de Excel. Por ejemplo, a la hoja Casa también podemos decirle que es la hoja 1. La hoja Productos es igual a la hoja 2. Las entradas es igual a la hoja 3, las salidas es igual a la hoja 4 y el stock es igual a la hoja 5. Es muy importante que tomes nota de este detalle porque estaremos usando el número de hoja para el siguiente código. El primer paso es ir a la pestaña Insertar y elegimos un módulo. Si te fijas, nos crea una nueva carpeta con el módulo 1 y con doble clic ingresamos al módulo creado. Y en esta parte es donde programamos todas las macros. En este caso vamos a programar 2 macros, una para el botón Actualizar y otra para el botón Limpiar. Entonces escribimos sub actualizar, abrimos paréntesis y lo cerramos y un enter. Si te fijas, ya tenemos el esqueleto de la macro. Dentro de estas 2 líneas de código escribimos lo siguiente: hoja 5.range, abrimos paréntesis y comillas. Aquí viene el rango que hemos identificado anteriormente. Le decimos desde la celda A6, 2 puntos, hasta la celda A200. Ustedes pueden colocar muchas celdas en esta parte, pero por ahora lo dejamos en este rango. Cerramos comillas y paréntesis, seguido de un punto value. Seguido colocamos un igual y repetimos el proceso, pero esta vez con la hoja 2. Y si te fijas, así tiene que quedar el código. Con esto ya hemos terminado de programar la primera macro. Lo que hemos dicho con este código es lo siguiente, que la hoja 5 o del stock y desde el rango A6 hasta el rango A200 sea igual a la hoja 2 de los productos, desde el rango A6 hasta el rango A200. En simples palabras, hemos igualado 2 rangos o columnas, en este caso la columna A del código en 2 hojas diferentes. Para la segunda macro copiamos todo este código y lo pegamos. Aquí solo cambiamos actualizar por limpiar y todo este código después del igual lo reemplazamos por un espacio vacío entre comillas. Este código nos permitirá limpiar desde la celda A6 hasta la celda A200. Finalmente cerramos esta ventana. Lo que sigue es asignar cada una de las macros a estos botones. Para esto damos clic derecho en el botón actualizar y en estas opciones ingresamos asignar macro. Si te fijas, aquí aparecen las 2 macros que ya hemos programado anteriormente. Seleccionamos actualizar
y aceptamos. Repetimos el proceso para el botón limpiar. Mira, si revisamos muy atentamente los productos que ya tenemos registrados en la hoja productos, podemos ver que son 11 productos. Ahora, si revisamos la hoja stock, podemos ver que faltan muchos de ellos. Lo ideal sería que tanto el stock como la hoja productos tengan la misma cantidad de productos. Para hacer esto posible, damos clic en el botón actualizar y como puedes ver, como arte de magia, todos los productos que habíamos tenido en la hoja productos ya los tenemos en la hoja stock con tan solo un solo clic. Y es más, ya sabemos todo el resumen de las entradas, las salidas y lo mejor de todo, conocemos el stock que nos queda en el almacén de todos los productos que contamos. Si aún no has notado lo versátil que son estos códigos, veamos un ejemplo. Supongamos que me ha llegado un nuevo producto para el almacén y es la primera vez que ingresa el producto. Por ejemplo, supongamos que por primera vez me llegó arroz. Entonces tenemos que registrarlo en la hoja productos, ya que es mi base de datos. Este viene en sacos de 50 kilogramos cada uno. Ahora, si regresamos a la hoja stock, podemos ver que aún no me aparece el producto arroz. Pero si damos clic en el botón actualizar, podemos ver como arte de magia nos aparece el producto 12, que es el arroz. En las entradas y salidas y el stock lo vemos en rojo, porque aún no he registrado ninguna entrada para este producto. Pero supongamos que me ha llegado 100 sacos al almacén. Entonces nos vamos a la hoja entradas y registramos los 100 sacos del arroz. Ahora, si regresamos a la hoja stock, podemos ver ya los 100 sacos en las entradas. Y como en stock o saldo de igual forma nos quedan 100 sacos. Ahora, registremos una salida para ver el comportamiento del formulario. Para esto nos vamos a la hoja salidas y registramos una salida. Por ejemplo, salieron 90 sacos de arroz y si regresamos a la hoja stock podemos ver que ya se registra el movimiento. De esta forma podemos controlar nuestros inventarios de las mercaderías que tenemos en el almacén. Como puedes ver, aquí también tenemos el botón limpiar. Es decir, si damos clic en el botón limpiar podemos ver que automáticamente me limpia toda la tabla, pero si nuevamente damos clic en actualizar podemos ver que con un solo clic y como arte de magia nos aparece todos los datos de la tabla con todos los formatos que hemos realizado. Un trabajo muy sencillo pero muy versátil en cuanto a la automatización en Excel. Hasta aquí hemos terminado con este control de inventarios, haciéndote recordar que estamos preparando un inventario mucho más completo según los estándares de la SUNAT y me encantaría leerte en los comentarios y me digas si has logrado hacer tu propio inventario. Si es que no lo has hecho, te recomendamos volverlo a intentar pausando el video las veces que quieras. Sin más que decir, solo hacerte recordar que nos sigas en nuestras redes sociales para que no te pierdas absolutamente ningún video que publicamos porque son muy interesantes los que vamos a estar subiendo a la plataforma. Bye, hasta pronto, Dios les bendiga.